Okay, today we're going to continue with the lesson of grammar about the present progressive and the simple present. We're going to make a review of the first class about the present progressive they use. We use the present progressive to talk about things in progress now or around now. You often use time expressions such as now, right now, at the moment with the present progressive, okay? We have the four affirmative, the four negative, and the four of the question and short answer. In the four affirmative, the present progressive would be plus ing form of the verb. Okay. Here in this chart we have some examples. En este cuadro aquí vemos algunos ejemplos de la forma afirmativa. I'm waiting for the bus. You're waiting for the bus. It's raining, or we're surfing the internet. The negative form, the present progressive negative with the best plus not plus ing form of the verb, okay? Example, I'm not playing video games. It isn't working. We aren't meeting friends. And the question, answer. The four present progressive questions with be plus subject plus ing form of the verb. For example, am I interested, am I listening to music? Sorry. Are you listening to music? Is he playing soccer? And the four of the short question, yes, you are, or no, you are not. Yes, I am, or no, I am not. Okay. And about the simple present, use the present progressive to talk about things in progress now or around now, and the simple present for habits, routines, and things that are generally true. Use time expressions such as this week, right now, at the moment, today, or now with the present progressive. Use time expressions such as this week, usually, on Thursday, sometimes, never, and always with the simple present. ¿Ok? Entonces, para hacerles un resumen o para verlo de una manera más accesible de entender, vámonos por parte. Vamos a iniciar con el simple present. Voy a ponérselos por aquí. El simple present. Cuando utilizamos el simple present, como nos indica aquí el tema, lo utilizamos para hablar sobre hábitos, sobre rutinas, exacto, cosas que hacemos en el presente. Hábitos, rutinas y cosas que generalmente son ciertas. Entonces, ¿qué yo tengo que saber para poder trabajar de simple present? Primero que nada, los pronombres, que ya eso yo se los vengo diciendo desde el trimestre anterior. Si no sabemos los pronombres, no vamos a poder trabajar prácticamente nada en grammar, porque casi todos los temas de grammar me exigen a mí conocer los pronombres, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los pronombres? I, you, he, she, it, we, you in plural, and they, ¿ok? Estos son los pronombres que yo tengo que conocer cuáles son y qué significa cada uno. Ya sabemos que I es yo, you es tú, he, él, she, ella, it es eso, lo utilizamos para hablar de animales o cosas, we, que vendría siendo nosotros, you, que sería ustedes en plural, y they, que sería ellos, ¿ok? Ese es el primer punto que yo me tengo que aprender para trabajar el simple present. ¿Qué sigue después de que yo me aprendo esto? Tengo que aprenderme de estos pronombres quién o quiénes son the third person, la tercera persona. ¿Quiénes de estos pronombres conforman la tercera persona? Los que están aquí, que sería he, she. Pueden ir tomando apuntes por si acaso no lo tenían o no se acordaban, porque después lo vamos a necesitar al momento de las evaluaciones. And it, ¿ok? These three pronouns are the third person. Estos tres pronombres conforman lo que son tercera persona. He, she, and it, ¿ok?
Entonces ya vimos que son dos cosas importantes que me tengo que aprender. Primero, los pronombres y segundo, quiénes de esos pronombres conforman tercera persona, que sería he, she, and it, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se va a trabajar en el simple present? ¿Qué pasa? Que en el simple present, the third person, we have to add a letter S at the third person, at the verb of the third person. En las oraciones que vamos a ver, cuando hablamos de tercera persona o la tercera persona es el sujeto en nuestra oración, el verbo de esa oración hay que agregarle una S. Solamente cuando nos estamos refiriendo a la tercera persona. Vamos a decir un ejemplo. Si yo pongo, voy a poner el ejemplo. Voy a poner un ejemplo con I. A mí se quedado que no me deja copiar bien. I work at the mall, aquí me faltó the mall. I work at the mall every weekend. Yo trabajo en el mall cada fin de semana. ¿Cuál es el verbo en esta oración? You can tell me. What is the verb in the sentence? Mulberry weekend. Ok, the verb. ¿Cuál sería el verbo? Acuérdense que el verbo es la acción, lo que se hace. Work, ajá. Work vendría siendo el verbo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si mi oración, el sujeto fuese tercera persona, ese verbo, o sea, a work, yo le tengo que poner una S. Vamos a decir que utilizo she, entonces, en este caso. She works at the mall every weekend. ¿Ok? Eso es lo que básicamente se trata de simple present, o es lo que vamos a trabajar nosotros, a aprender a identificar en el simple present. Saber que cuando nuestro sujeto en la oración es tercera persona, a nuestro verbo hay que ponerle una S. A la hora del ejercicio, a la hora de las evaluaciones, yo les voy a poner las oraciones con los verbos por completar. Usted va a tener que completar con el verbo. Entonces usted va a tener que saber identificar si mi sujeto es o no es tercera persona para saber si yo le tengo que agregar o no le tengo que agregar la S a él. Entonces, algo muy importante, something very special that you have to learn. We can see the third person as a pronoun o as a personal pronoun, ¿ok? Nosotros en la oración a mí me puede aparecer el pronombre he, she, it, o me puede aparecer un nombre propio y va a ser lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Que yo pude haber dicho, she works at the mall every weekend, o yo pude haber puesto, Mary works at the mall every weekend. ¿Ok? Puede aparecer el pronombre como puede aparecer un nombre propio. Recuerden que he lo utilizamos para referirnos a él. O sea, que a mí me puede aparecer he, o me puede aparecer Jaime, o me puede aparecer Esteban. Si me aparece un nombre personal que representa a masculino, a él, sigue siendo tercera persona. A mí me puede aparecer en mi oración she, que es ella, o me puede aparecer Anaís, me puede aparecer Stephanie, me puede aparecer Nicole. Sigue siendo tercera persona porque nos estamos refiriendo a femenino, she, a ella. Como me puede aparecer también it, o me puede aparecer the dog, o me puede aparecer the cat, o me puede aparecer the book. Sigue siendo tercera persona porque it nos estamos refiriendo a animales. ¿Ok? Muy importante que tengamos en cuenta esto. Le agregan la... Si termina en O. A la mayoría de los verbos les vamos a agregar S. A la mayoría de los verbos. ¿Ok?
Cuando me refiero a la mayoría es a casi todos. Ahora, aquí voy con la excepción. Si mi verbo termina en O, aquí tenemos el verbo go, ir, entonces en vez de S se le va a agregar ES, go. Otro ejemplo de verbo que termina en O, do, ¿ok? Do, termina en la letra O. Entonces, ¿yo qué le voy a agregar a tercera persona en ese verbo? ES, ¿ok? Queda en do, ¿ok? Esa es una de las excepciones de lo de tercera persona, de qué es lo que le vamos a agregar al verbo. ¿Ok? Otra sería de que si mi verbo termina en Y, pero antes de esa Y hay una consonante, vamos a poner como por ejemplo, a ver, fry. ¿Ok? Mi verbo termina en Y, pero antes de esa Y hay una consonante, entonces yo voy a cambiar esa Y por una I latina y le agrego ES, ¿ok? Pero si mi verbo termina en Y, pero antes de esa Y ahí es una vocal, como por ejemplo en el caso de play, aquí vemos que termina en Y, pero antes de esa Y hay una vocal, mi verbo va a quedar igual y solamente le agrego a S. ¿Ok? Son 4 reglas que estamos viendo aquí. The first, add the letter S at the most of the verb. Le vamos a agregar la letra S a la mayoría de los verbos. La segunda, if my verb ends in the letter O, we're going to add the letter ES. Si mi verbo termina en la letra O, le vamos a agregar entonces las letras ES. Como por ejemplo, go, goes, and do, does. ¿Ok? Y la otra es que si mi verbo termina en Y, if my verb ends in a consonant plus Y, I'm going to change the letter Y to I and add ES. Si mi verbo termina en Y, pero antes de esa Y hay una consonante, entonces yo cambio esa Y por una I latina y le pongo la ES. Pero si mi verbo termina en Y, pero antes de esa Y hay es una vocal, queda igual y solamente le agrego la I. ¿Ok? For example, fry and fries in the first case, and play and plays in the second case. ¿Ok?